¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Vamos a iniciar ya con la tercera sesión. Hoy día vamos a abarcar la parte de nutrición, enfocado principalmente en la parte de nutrición mineral, para seguir avanzando luego, ¿no? Con las otras sesiones, ¿sí? Así que les recuerdo que siempre hay una sesión de preguntas, ya casi al finalizar la primera hora, y también casi al finalizar la segunda hora. Sí, vamos a tocar esos aspectos principalmente del trabajo que se han venido realizando, ¿no? En torno al cultivo. Bien, cuando nosotros hablamos del aspecto nutricional, a veces nos confundimos, ¿sí? Nos confundimos en torno a qué significa nutrición o qué engloba, ¿no? Principalmente la parte nutricional. La mayoría cuando habla de nutrir el cultivo, solamente entiende y se enfoca en el aspecto nutricional mineral, o sea, qué fertilizante aplicar, cuánto fertilizante aplicar, qué fuente de fertilizante aplicar. Y esta realidad es mucho más compleja de lo que aparenta, porque la parte nutricional también involucra, por ejemplo, el riego, que es la nutrición hídrica, y aspectos como la nutrición carbonada, que es la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque las plantas, para poder nutrirse en general o generar sus propios alimentos, porque son especies, ¿sí? Que van a generar su propia comida, ¿sí? En cierta medida son autónomas. ¿Cómo funciona esto? Ellos necesitan del agua para suplir todo proceso metabólico, porque casi la mayoría de los procesos metabólicos necesita de agua. El agua además les sirve justamente para transportar los nutrientes y además como termorregulador, ¿sí? En cuanto a la nutrición carbonada, les había mencionado que la pitahaya, al ser una planta fisiológicamente clasificada como CAM, apertura los estomas principalmente en las tardes y en las noches, ¿no? Cuando hay menos actividad solar. En la apertura de los estomas, lo que se logra es el ingreso del dióxido de carbono, el CO2, que forma parte fundamental de las estructuras carbonadas que luego se van a generar durante el proceso de la fotosíntesis, principalmente en la fase bioquímica donde se da la fijación del CO2 a una estructura, ¿no? de carbohidrato, auxiliado siempre por la enzima Rubisco, ¿no? La famosa enzima Rubisco. Entonces, todo lo que tenga que ver con fotosíntesis, con radiación, tiene que ver con la nutrición carbonada, es necesario. Y luego, pues tenemos la nutrición mineral, que engloba principalmente estos nutrientes esenciales en su mayoría, ¿no? Que requiere la planta para que pueda cumplir sin ningún problema sus diferentes ciclos de crecimiento. Entonces, estos son los tres pilares de la nutrición. Normalmente cuando se habla de nutrición hídrica se habla mucho más del tema de riego, ¿sí? Cuando se habla de la nutrición carbonada se habla más del tema de la poda. Y cuando se habla de la parte nutricional mineral se habla de aspectos de abonamiento o de fertilización. Bien, ¿cuáles son los principios básicos de la nutrición en general? ¿No? Tenemos que entender que las plantas durante toda la campaña y dentro de la campaña presentan diferentes estados fenológicos, ¿sí? Es más, desde que uno instala la plantación, empieza con una estaca seguramente de unos 20, 40 centímetros, un poco más, un poco menos, pero una vez que la raíz se establece, empieza a crecer y por lo tanto también empieza a crecer la demanda que tiene este individuo, esta planta, de nutrientes, porque conforme va creciendo, tiene que sostener toda esta biomasa con diferentes nutrientes. Y para continuar creciendo, también necesita los nutrientes.
Cuando entra ya a una fase productiva, o sea, cuando las yemas vegetativas ya empiezan a cambiar a yemas florales, cuando esas yemas florales se convierten en flores, cuando esas flores se convierten en frutos, bien, durante esas diferentes fases o estadios fenológicos, la demanda de nutrientes es distinta. ¿Por qué? Porque no es igual la condición nutricional de la planta cuando los frutos recién han cuajado que cuando los frutos ya están empezando a cambiar de color. No es igual la demanda nutricional cuando las plantas tienen una alta carga de fruta que cuando tienen una poca carga de fruta. Lo mismo, no es igual la demanda de nutrientes por parte de la planta cuando recién pues se ha instalado y tiene poco material que ofrecer que cuando ya es una planta adulta pesa pues en general casi todo el individuo más de 100 kilos, ¿no? Entonces, en conclusión, esta demanda nutricional depende principalmente de en qué estadio fenológico me encuentro y además de la cantidad, ¿no? Del tamaño de la planta justamente que hay que nutrir. Una vez que reconocemos eso, podemos trabajar. Y surge aquí la respuesta a muchas de sus preguntas, porque la primera pregunta de muchos productores es, ingeniero, ¿qué aplico y en qué cantidad? Y la pregunta parece sencilla, pero es complicada, porque si yo no veo siquiera cuál es la situación, la condición actual de tu planta, yo me puedo imaginar cualquier cosa. Me puedo imaginar de repente una planta con un eje principal y unos 16 brazos ya formados, o una planta con un eje principal y unos 4 o 5 brazos formados. Y podemos incurrir en el error de recomendar una sobredosis o una subdosis. De ahí la importancia justamente de siquiera contar como base con alguna fotografía y videos de la condición de la planta. Porque es igual que los animales, pues no hay ganado, por ejemplo, una ternera, pues, que principalmente su dieta es a base de leche, tiene totalmente otra alimentación que una vaca de repente, pues no, que ya está de repente produciendo unos 25 o 30 litros de leche por día, ¿no? Las condiciones, ¿por qué? Porque están en otra fase, requieren de otros nutrientes, requieren de más y de otros nutrientes seguramente. Entonces tenemos que entender eso. Lo otro, el factor clima. No es igual trabajar en una parte oriental, en la parte oriental del país, en la parte de la selva, trabajar en la zona de costa, en zonas de costa donde las mañanas son muy nubosas, demasiada neblina incluso, o irnos un poco hacia la quebrada. Estas condiciones de humedad relativa, estas condiciones de, de repente de mayor sequedad en el ambiente, hacen que el cultivo se maneje de forma distinta desde el punto de vista nutricional, porque la mayoría de los nutrientes necesitan de un proceso transpirativo para poder ingresar a la planta y poder desplazarse dentro de ellas. Pero cuando hay demasiada humedad relativa, difícilmente se logra ello. Vimos el caso del calcio justamente el día de ayer y su relación estrecha, al menos, con enfermedades como lo son la pudrición blanda, ocasionadas por bacterias. Entonces tenemos que entrar en razón justamente. Aquí hay una serie de requisitos, de condiciones que nosotros tenemos primero que tener en cuenta para poder valorar qué tipo de fertilizante podría emplear y qué dosis también. Y es lo que vamos a ver justamente ahora, ¿no? Cuáles son los principios básicos de la nutrición mineral y cómo podemos suplir en cierta medida el crecimiento de nuestro cultivo. Este es el triángulo de la nutrición, ¿no? Son tres. Hemos hablado de la nutrición hídrica, que es el riego, la carbonada, que es la generación de fotosintatos, depende más de la radiación, de exponer bien a los cladodios, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay un efecto negativo
de que crezca pues en demasiada sombra, ¿no? Si bien el cultivo ha evolucionado creciendo debajo de otros árboles, pero no ha evolucionado creciendo bajo la sombra, sino bajo la semisombra. Y por último tenemos la nutrición mineral, ¿no? Que principalmente está relacionado a la aplicación de nutrientes esenciales. ¿Y qué es lo que nosotros evaluamos aquí? ¿Qué es lo interesante? En principio, entender que sí, los nutrientes minerales que nosotros vayamos a aplicar a nuestro cultivo tienen un efecto significativo. En otras palabras, la pitahaya responde bien a la aplicación de fertilizante. No le es indiferente la aplicación de los fertilizantes, no, para nada. Aquí vemos en este trabajo nada más donde se aplicó una nutrición nutritiva, ¿no? En un medio hidropónico. En un medio hidropónico, ¿sí? Con una solución nutritiva, o sea que tenía nitrógeno, fósforo, potasio, unos micronutrientes, calcio y magnesio, o sea, todos los macronutrientes, ¿no? Al menos, principalmente. Que es esta barra amarilla, y vemos el testigo que fue solamente agua, ¿sí? Un agua destilada prácticamente, y vemos que hay una diferencia significativa, ¿no? Cuando vemos la letrita A y B, esas son letras distintas en la misma variable, entendemos que hay una diferencia estadísticamente, ¿sí? Amplia. O sea, se ha procesado de forma estadística, ¿no? Entonces podemos ver aquí con claridad que justamente el cultivo responde muy bien y de forma significativa, tanto en el peso de brote como en la longitud de los brotes. ¿Qué es lo que importa más? El peso, ¿no? La biomasa, las reservas. Casi duplica en peso cuando se trabaja con una solución nutritiva, o sea, cuando se fertiliza. Y nosotros tenemos que entender ello. Tenemos que entender que estas plantas toman los nutrientes del suelo. De otro lugar no lo toman del suelo. Y claro, el agua aporta un poco de nutrientes a veces al suelo, ¿no? Los que han hecho alguna vez un análisis de agua se han dado cuenta que carga a veces nitrato, carga calcio, carga magnesio, y a veces eso se contempla dentro de los planes de fertilización. Pero aquí el punto, lo que me interesa es que ustedes entiendan que las plantas toman estos nutrientes principalmente de los suelos. Y cuando estamos nosotros trabajando en un suelo que es gravoso, un suelo que es arenoso, un suelo que es suelto, pues estos suelos no retienen tanta humedad y por lo tanto tampoco van a retener bien los nutrientes. Son suelos pobres, son suelos poco fértiles. Entonces, ¿de dónde va a tomar mi cultivo los nutrientes si el suelo es pobre, es escaso? Pues yo tengo que suministrarle. Y es más difícil suministrar nutrientes a un suelo que tiene poca capacidad de retención o poca capacidad de intercambio catiónico, lo que lo vamos a ver más adelante. O sea, un suelo poco fértil. Es más difícil porque se puede lixiviar, o sea, se pueden lavar estos nutrientes si es que a veces no hago un buen riego, ¿no? A veces riego demasiado y lavo los nutrientes, porque estos suelos no tienen esa capacidad. Suelos de valle, fértiles, ¿no? Que al menos sean unos suelos francos, sí, por supuesto, yo le aplico una solución nutritiva en general o un fertilizante, difícilmente se puede perder. ¿Y qué va a hacer la planta si es que el suelo no aporta demasiados nutrientes? Pues yo tengo que entender que tiene que tomar todo del suelo y tengo que restituir lo que va tomando del suelo, porque yo estoy contento de repente que le metí unas 80 unidades de nitrógeno a mi campo, y estoy contento, ¿no? Pero esas 80 unidades pues no van a durar mucho ahí, porque la planta lo toma, así que hay que restituir, hay que mantener esos niveles, para que la planta lo vaya tomando y lo vaya aprovechando.
para sostener sus diferentes procesos metabólicos. Otro punto y otra ley importante, otro concepto importante, es que a veces no nos preocupamos en entender cómo es la dinámica de los diferentes nutrientes en nuestro campo. Pensamos solamente en NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Por ahí de repente calcio y magnesio, ¿no? Aquellos que ya se han capacitado más. Pero, ¿qué pasa con los micronutrientes? El hierro, ¿sí? El zinc, manganeso. ¿Qué pasa con ellos? También tengo que suplirlo, y más aún en esos campos, pues, poco fértiles, ¿no? Tengo que cubrir esa necesidad, porque a veces cuando estos micronutrientes escasean, y más aún pues en pHs alcalinos, como lo son ese tipo de suelos arenosos o suelos eriazos, pHs por encima de 8 en muchos casos, y a esos niveles de pH difícilmente la mayoría de los micronutrientes puede estar disponible. Entonces, ¿cómo lo puede aprovechar la planta? ¿Cómo puede crecer la planta si es que este micronutriente le puede faltar? Puede tener todo lo demás en muy buena cantidad, en la cantidad ideal, pero si le falta uno de estos nutrientes esenciales, pues simplemente no va a poder desarrollarse de forma adecuada y no voy a llegar a los techos de producción que quisiera. Por eso es importante tener mapeado con qué nutrientes cuento, cuáles son las características de mi suelo y cuáles son las limitaciones que el suelo me está brindando para limitar justamente la absorción de ciertos nutrientes. Por eso básico es un análisis de suelo, para poder yo tener en conocimiento cuál es el nivel de conductividad eléctrica, cuál es el nivel del pH, cuál es el nivel de la materia orgánica. Entonces, con base a esa información se trabaja. Es importante. Y lo otro, la ley de rendimientos decrecientes, porque a veces como no trabajamos con un análisis de agua, con un análisis de suelo, y ni para quejarnos, porque estos análisis ya actualmente están más accesibles. Un análisis de agua, por ejemplo, en el laboratorio de la universidad está a 62 soles. Un análisis de suelo también en la misma Universidad Agraria está a 82 soles. Ha subido 2 soles, ¿no? Hace años está a 80 soles, pero subió un poco. Entonces, estos análisis cuando son bien realizados o se ejecuta bien, se cumple con un protocolo adecuado, bueno, pueden durar hasta 2 o 3 años, ¿no? Sin ningún problema. Y son fundamentales para poder abordar o elaborar, corregir, ¿no? Cualquier plan de fertilización que quiera implementar en el campo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces estamos a ciegas en el campo. Fertilizamos según lo que ha hecho mi vecino, a algún amigo o la tienda que vende agroquímicos. Trabajamos solamente con sus recomendaciones y ellos ni por aquí pues imaginan cómo está la condición de su campo, ¿no? Por ahí alguno de repente dice, oye, mándame fotitos de tu campo, ya se puede imaginar y dice, ah, sí, no, se parece a mi campo, ya toma, este plan no ha funcionado, toma para ti. Y las condiciones son distintas. A veces le aplicamos de más y estamos más bien generando una contaminación de la napa freática. En los suelos arenosos, en los suelos sueltos, la probabilidad de lixiviación es muy elevada. O sea, los fertilizantes y principalmente el nitrato se puede lavar, se puede lixiviar e ir hasta la napa freática, hacia el cuerpo de agua subterránea. Y lo puede contaminar, que es lo que ha pasado pues en muchos lugares del mundo, ha pasado, y viene pasando ahora también en Ica y en otras zonas friasas, ¿no? Hay problemas de contaminación. Y no solamente eso, sino que obviamente se pierde estos fertilizantes, se lavan y no son aprovechados por la planta. Y es una pérdida para el productor, una pérdida real. ¿Qué les hace ver a ustedes o cómo verifican que justamente al momento de aplicarle fertilizante su planta ha aprovechado el 100%? Ven, la planta nada más que esté emitiendo brote, la planta siempre emite brote. No importa con los pocos nutrientes que pueda tener, han visto, ¿no? Que incluso con agua emite brote y todo, pero ya bueno, los brotes no tienen tanto peso, pero casi en la longitud no hay mucha diferencia. Tengo que evaluar por eso el cultivo.
Si yo estoy aplicando de más, se va a perder, no lo va a aprovechar la planta. Y por supuesto, lo peor es aplicarle de menos, ¿no? Porque ahí sí afecto yo mi producción. Y muchos dicen, no, le aplico de más, ¿no? Ya están en el óptimo, pero aplican de más porque piensan que van a obtener más producción, pero no ocurre eso, y hay un pico de producción, pues, ¿no? Yo tengo que llegar al pico y ahí estar contento y trabajar. Si yo aplico además, lo que a veces puedo ocasionar es contaminación y lo peor, fitotoxicidad, acumulación de sales, acumulación de nitratos, puede ocurrir. Por eso hay que asesorarse, hay que tener una guía básica, entender que tengo que trabajar como base, al menos como mínimo, con un análisis de agua y con un análisis de suelo. Y ya, si es posible, un análisis de extracción de nutrientes, ¿no? Para saber mi fruta, cuántos nutrientes se está extrayendo. Y ese tipo de análisis de 120 soles es suficiente hacerlo una vez, al menos cada 3 años igual. Pero necesito información. Es difícil poder llegar a brindar recomendaciones si no se tiene información. Ahora, el productor fácilmente puede implementar un montón de prácticas e ir viendo, pues, por ensayo y error qué es lo que le va funcionando y qué es lo que no le va funcionando. Pero aún así eso es estar a ciegas. Lo ideal es contar con datos. La agricultura moderna nos permite justamente poder trabajar con datos. Ya estos paquetes tecnológicos se han vuelto cada vez más accesibles. Si antes era muchísimo más caro hacer un análisis de agua, un análisis de suelo. Actualmente son más accesibles, ¿no? Porque hay también una mayor cantidad de laboratorios. Bien, entonces, ¿cuáles son los nutrientes que más nos importan, los que son más conocidos? Ayer vi una pregunta sobre el silicio, ¿sí? Que no es malo el silicio, pero a veces las tiendas de agroquímicos o las empresas, pues en su afán de vender, no nos brindan toda la información completa, ¿no? Y hay que hacer, sí, trabajos, hay que continuar haciendo más trabajos, hay que ver la forma de las dosis, cómo se van aplicando, para poder verificar que funcione, porque a veces, pues, nos venden, como dicen, peras de culebra, ¿no? Vean aquí, estos son los macronutrientes, hay primarios y secundarios. Estos seguramente los conocen, ¿no? El famoso NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, pues son los macronutrientes primarios, de los más importantes. Luego tenemos los secundarios, ¿no? El calcio, el magnesio y el azufre, que también de repente los pueden conocer algunos. Y los micronutrientes, porque se requieren en poquitas cantidades, ¿sí? En pequeñas cantidades. No es tanto, ¿eh? Por eso es que los micronutrientes se los venden en bolsitas de 1 kilo, ¿no? Ya los fertilizantes se venden en bolsas de 25 kilos, de 50 kilos. Y nosotros tenemos que preocuparnos por suministrar todos estos nutrientes. Y hay más, seguramente, ¿no? Ya van saliendo, incluso he visto productos a base de titanio, en general, ¿no? Y otros más. Y la idea es siempre eso, y les recomiendo a los productores siempre lo mismo, pues pruébenlo en campo, ¿no? Si les funciona, bueno, ahora. Si no les funciona, bueno, sigan con lo que les ha funcionado, ¿no? Hasta el momento. Y los nutrientes tienen que cubrir eso, procesos metabólicos en la planta. Más adelante vamos a ver la importancia de cada uno de estos nutrientes para el caso de la pitahaya exclusivamente, dónde participa y cómo funciona y cómo puedo yo salvaguardar mis niveles de producción, entendiendo principalmente por qué es importante emplear o suministrar tales y cuáles nutrientes. Bien, entendamos lo primero, las propiedades del suelo. Si ustedes conocen y saben cuál es el pH de su suelo, vamos bien, hemos subido el primer escalón hacia el éxito productivo. Si ya conocen cuál es el pH de su suelo, vamos bien, a buena hora. Entonces, si ustedes tienen este valor, es importante porque ustedes le pueden decir al ingeniero, al profesional, ingeniero, yo tengo un suelo de textura seguramente arenosa y de un pH de 7,8. Con eso ya aportan mucha información, porque el profesional se va a percatar que a esos niveles de pH, ¿no? Algunos fertilizantes no van a funcionar muy bien. Tendría que yo que emplear algunos fertilizantes de reacción más ácida.
¿no? Para que puedan contrarrestar en cierta medida ese pH ligeramente alcalino que pueda tener mi suelo. Más aún hablando de una textura arenosa. Ahora, imagínense si a eso le aumentan pues el nivel de materia orgánica que tienen y el nivel de conductividad eléctrica, por eso esa información va nutriendo más al nutricional y va afinando más su recomendación, porque si no la recomendación sería demasiado general. Mientras más información le brinden al profesional, más específica y particular va a ser la recomendación. ¿Por qué? Lo ideal es estar en un pH de 7, trabajar en ese rango, de 6 a 7. En los suelos de costa eso es muy complicado de conseguir, muy difícil encontrar un suelo en costa que esté en pH de 6 a 7. Salvo en los valles de repente, con buena cantidad de materia orgánica, sí, puede ser, ¿no? Estos pHs ácidos o ligeramente ácidos los podríamos encontrar más en la selva o en algunas zonas de sierra. En cambio, lo que más encontramos nosotros a nivel de costa son los pHs que están por encima de 7.5, los suelos alcalinos. Y es común, ¿no? Por ejemplo, suelos más alcalinos son suelos de textura más suelta, más arenosa, terrenos eriazos, ¿sí? Suelos poco evolucionados. En cambio, los suelos con un pH ácido, a veces, y en la mayoría de los casos, son suelos con una buena cantidad de materia orgánica, como son suelos de ceja de selva, ¿no? Suelos de sierra, en zonas con bastante materia orgánica. La materia orgánica acidifica, por eso es que tienen ese nivel de pH. Y a los suelos francos normalmente tienen un pH intermedio, ¿no? Entre 6.5 a 7.5, a buena hora. ¿Sí? Son pHs adecuados. Ingeniero, yo tengo mi pitahaya así en este tipo de suelos que son arenosos y pH alcalino. Sí, está bien, va a crecer, se adapta, mejora, pero hay que ir mejorando también esa condición para que mi cultivo pueda llegar a mayores niveles productivos, porque esas condiciones lo limitan un poco. ¿Sí? Vamos a ir viendo qué prácticas podríamos implementar justamente para corregir esa condición. Pero lo que me importa que entiendan en este punto es que el pH es un parámetro importante a considerar, porque me va a definir qué problemas, qué limitaciones puede tener mi suelo en cuanto a la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Y con base a ello trabajar, pues, con qué fertilizantes podría trabajar y qué prácticas puede implementar. Ven ahí cómo conforme el pH aumenta, ya está en un rango superior a 8, los micronutrientes empiezan a disminuir en su disponibilidad. No es que se hayan ido del suelo, no. Esos micronutrientes están en el suelo. Es una, en cierta medida, falta de disponibilidad, pero es aparente. Está en el suelo, pero está en una forma en la cual la planta, la raíz de la planta no lo puede absorber. Por eso les decía que justamente lo ideal es un pH entre 6.5 a 7.5, porque en ese rango la mayoría de los nutrientes está disponible en buena medida. Difícilmente ahí el cultivo podría encontrar alguna limitación. Podría o puede asimilar los nutrientes a través de la raíz sin ningún inconveniente. Entonces, preocupémonos. Nos tenemos que preocupar en saber cuál es el nivel de pH del suelo. La textura, que también es un valor que me da un análisis de suelo. La mayoría de los cultivos de pitahaya están instalados sobre prácticamente arena, ¿no? Suelos arenosos o franco-arenosos. La mayoría es arena franca, ¿no? O pura arena. Un suelo, un buen suelo, al menos tiene un equilibrio tanto arcilla, limo y arena, ¿no? Ese sería un suelo franco. Pero ¿qué es lo malo de la arena, de un suelo muy arenoso? Es que tiene poca porosidad. No tiene mucha estructura, porque uno lo agarra, la verdad que cada partícula se disgrega, ¿no? Se separa. No hay una buena estructura, y cuando no hay una buena estructura,
difícilmente pues las raíces a veces trabajan bien. Muchos piensan que como la arena es suelta, las raíces crecen sin problema, y no es así. La densidad aparente de la arena es alto, está por 1,6, es elevada. Es más, la arena también se compacta y es más fácil de compactar porque no tiene estructura. Y que es también lo malo de la arena es que los niveles de retención de humedad o de agua son bajísimos. Como no tiene casi microporos, sí tiene muy pocos, tiene más macroporos. Los macroporos, acuérdense, facilita el drenaje. Entonces, como tiene una gran cantidad de macroporos, pues drena rapidísimo el agua, ¿no? El agua percola, llega y percola y se pierde, no retiene mucho humedad. Si a eso le sumamos que la arena, pues, tiene una conductividad térmica elevada, más aún, porque bajo condiciones de alta temperatura, alta radiación, pues el agua más superficial en un suelo arenoso se pierde rapidísimo por evaporación. Entonces tenemos que contemplar justamente cuáles son las implicancias de trabajar en un suelo arenoso para poder justamente reconocer los pros y los contras. Ya cuando trabajamos en un suelo más arcilloso, por ejemplo, Pitahaya en zonas de ceja de selva, en algunas zonas también de sierra, vemos más bien que tiene poca macroporosidad, por lo tanto, un bajo nivel de drenaje. No drena muy bien el agua en un suelo arcilloso. Es el otro extremo, ¿sí? Un suelo arcilloso, franco arcilloso es el otro extremo. Sí, retiene una buena cantidad de agua, pero ¿qué es lo malo? Me tapa los poros. Por lo tanto, este porcentaje que debería tener de aire es desplazado por el agua. Y las raíces necesitan del oxígeno disuelto en el agua. Necesitan de ese oxígeno. Pero mejor si ese oxígeno está en el mismo aire. El oxígeno en el agua se mueve casi 10.000 veces más lento. Es más difícil para las raíces tomar el oxígeno que está en el agua. Es más fácil tomar el oxígeno que está ahí en el aire. Por lo tanto, tenemos que encontrar justamente las medidas y las prácticas para corregirlo. Las pitahayas se estresan rápido y más aún que las raíces no profundizan mucho, ¿no? En la arena. Si lo estamos instalando en un suelo arenoso, pues tenemos que proteger siempre la superficie del suelo. Si lo estamos instalando en un suelo arcilloso, hay que mejorar el drenaje para que no se asfixie, porque con una lluvia lo primero que se va a tapar va a ser la parte superficial del suelo. Entonces tengo justamente que mejorar el drenaje en ese caso para permitir que las raíces respiren. Esta capacidad de intercambio catiónico también me lo da un análisis de suelo. ¿Y qué quiere decir? En realidad es la capacidad que tiene el suelo para poder retener nutrientes y luego brindárselo eso a las plantas. Los suelos arcillosos tienen una muy buena capacidad de intercambio catiónico. Y más aún cuando tienen una buena cantidad de materia orgánica, que es el humus, ¿no? No es el humus que se vende, ¿no? De las lombrices, ¿no? Eso se llama vermicompost. Si acá estamos hablando del humus, enfocados principalmente en el término que engloba la materia orgánica, ¿no? Que son los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y los humatos, ¿no? El humus como tal. Entonces, cuando un suelo tiene una buena cantidad de materia orgánica y tiene arcilla, bueno, la capacidad de intercambio catiónico sea la sí que es elevada. Es un suelo altamente fértil. Yo le agrego ahí algún fertilizante, lo va a retener, lo va a guardar y se lo va a brindar a la planta poco a poco, a buena hora. Bien, esto no ocurre en un suelo arenoso. Un suelo arenoso no hay mucha arcilla, prácticamente casi toda es arena. Y más aún, no hay materia orgánica, son suelos que tienen escasa materia orgánica. Entonces la capacidad de intercambio catiónico es muy baja. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues no va a poder retener nutrientes. Así como no retiene el agua, tampoco retiene los nutrientes, se lavan con facilidad.
Tengo que otorgarle niveles exactos de agua para que solamente moje esa zona y la planta pueda asimilarlo. Si no, se pierde simplemente. Vean justamente cómo se da este proceso de cambio, ¿no? Las plantas no toman lo que está, a veces nos confundimos en el equivalente, pero eso es de la zona de intercambio, o sea, de esta zona. Las plantas no toman esos nutrientes, sino toman los nutrientes que están en la solución. De manera que pueda darse ese intercambio, una buena cantidad, un buen equilibrio es en la solución suelo. ¿Se dan cuenta? Por eso la importancia del agua, porque esos nutrientes están disueltos en el agua y recién por eso la planta lo puede tomar. Por eso es que se dice siempre que los nutrientes ingresan con el agua, porque estos nutrientes están disueltos en el agua. Y vean, ¿no? Cómo se dan estos trabajos. Es importante reconocer que son los microporos, ¿no? El nivel de porosidad de mi suelo. Si yo entiendo que tiene demasiados macroporos, sé que se va a perder mucho. Tengo que regular los niveles de humedad. No puedo permitirme un lixiviado, un percolado excesivo, sino simplemente los nutrientes se me van a ir. Los pierdo. Y al final vean justamente la relación que hay entre el agua y el suelo. Diferentes capas, ver un perfil, reconocer si hay una capa compacta, evaluar justamente cómo se da el nivel de infiltración del agua. Llega hasta mi zona radicular, no llega hasta mi zona radicular, se pierde, no aguanta, ¿qué es lo que sucede? Tengo que explorar. Si es que no tengo un suelo arenoso, porque los suelos arenosos a veces son complicados de cavar, pero reconocer y hacer una calicata, ¿no? Evaluar. No me va a tomar mucho tiempo y más bien me va a dar más información, sobre todo de la naturaleza del suelo. Y la materia orgánica, lo más importante. ¿Por qué? Porque se utiliza al momento de la instalación y también es recomendable emplearlo durante el crecimiento productivo del cultivo. ¿Sí? Puede ser estiércol, puede ser un compost preparado, es materia orgánica igual, pero lo importante es que sea eso, materia orgánica, que pueda brindar no estructura, porque lo bueno de la materia orgánica es que me ayuda a mejorar físicas, biológicas y químicas del suelo, tal cual. Se demora un poco, sí, pero lo hace. Habíamos hablado que justamente la materia orgánica me ayuda el pH. Por lo tanto, me ayudan a volver disponibles más nutrientes. Realmente, el día de ayer, materia orgánica, porque en esta materia orgánica hay microbios, no microorganismos, que van a actuar como antagónicos de este patógeno. Hablamos de aplicar tricoderma y que ese tricoderma pues no va a funcionar si mis niveles de materia orgánica, al menos en suelo, no son superiores al 1,5%. Porque si tiene menos de eso, lo voy a aplicar, voy a pensar que va a funcionar, pero eso nunca va a funcionar porque se va a morir de hambre. Entonces la materia orgánica tiene múltiples beneficios y a veces no los aprovechamos, solamente pensamos en NPK, ¿no? Un nitrato de amonio de repente, un nitrato de calcio, magnesio, sulfatos, pero no, si sé que mi suelo es poco fértil, tiene una baja capacidad de intercambio catiónico, tiene una mala textura, pues debo pensar primero en incorporar materia orgánica para mejorar justamente esas cualidades del cultivo, ¿sí? ¿Cómo responde a las aplicaciones de diferentes enmiendas orgánicas? Sí, tenemos estiércol caprino, tenemos gallinaza, tenemos vacuno, abono de red que es más que todo de las reserva de las hormiguitas que van sacando ahí sus desperdicios, eso, ¿no? Y arena, ¿no? Como testigo. Y dense cuenta justamente de esta realidad. Casi no hay diferencia entre el abono de la riera y el estiércol vacuno, pero esos son los que tienen mejor resultado. Claro, sobre la arena difícilmente, ¿no? Pero si yo comparo la arena versus al menos el estiércol de vaca,
mucho mejor. Se había mencionado que justamente habíamos tenido nosotros mejores resultados utilizando estiércol, ¿no? Más que el compost, ¿no? Más que el compost incluso. Mucho mejor nos ha ido utilizando el estiércol. Claro, un estiércol ya seco, pues, no recién, no todavía húmedo, sino ahí va quemando y todo, ¿no? A veces tiene algunas larvas de unos pero de galletas ciegas, por ejemplo, tenemos que tener cuidado, ¿no? Que tiene que ser en cierto modo un poquito más procesado, ¿ya? Pero en todo, ¿ah? Incluso aquí en la longitud de los brotes, pero lo que más nos importa es el peso, pues, ¿no? De los brotes. Y dicen el primer año de instalado, o sea, apenas se instaló, ¡plá! Y todo. Si ustedes tienen dudas de cuáles fueron las características de la composición de cada uno de esos, miren, aquí lo tienen, ¿no? Tienen esas características, pero responde bien, sí, responde muy bien la pitahaya a la aplicación de estos abonos, y más aún, pues, del estiércol vacuno, ¿no? Que es de lo que más abunda, ¿no? En la mayoría de los casos. El resto sí, también funciona el caprino, la gallinaza, pero es en menor medida. Porque lo malo de la gallinaza es que tiene un pH elevado. Y pues si ya estamos en muchos casos trabajando en un suelo de costa que tiene un pH elevado, pues si le aumentamos esto, no es compatible, ¿no? O sea, tenemos que incorporarle lo contrario. Ahora, hay estiércol vacuno también depende de la fuente, ¿no? Hay algunos vacunos que son de pastoreo libre, otros de engorde, y a veces sale todo el estiércol con la cala agrícola y todo bien. Eso depende justamente del origen. Entonces tienen que evaluar siempre cuáles son las características que tiene el material con el cual van a emplear, ¿no? Miren, ese es el crecimiento durante el año uno también, ya de crecimiento, ¿ah? Por si acaso, de crecimiento. Ahora te sigo que es solamente arena. En el primer año, en el número de brotes, número de frutos, no. El primer año nada más. Y sí, hay una muy buena respuesta. Y hay una muy buena respuesta, ¿no? Y en el primer año ya nos ayudó mejor este Umitec, ¿no? Que ya fue la gallina. Si se dan cuenta, una cosa es al momento de la instalación, otra cosa es en la primera producción, ¿sí? Ya otros juegan un rol importante, al menos, ¿no? Para que se percaten de eso. Y otro es el segundo año, ¿no? El segundo año de evaluación, ¿sí? Ya al segundo año, ya casi no hay mucha diferencia. Ustedes ven el número de brotes nada más, ¿no? Ya sí, abono de riera, ¿no? Con la gallinaza, en el número de flores, ¿no? Mejor tuvo este de aquí. Miren, la riera. La riera sería más como un humus o un vermicompost, o sea, sería lo más parecido a un fertilizante ya mineral, ¿sí? Para que lo entiendan así. Y el número de frutos que sí ya no hubo mucha diferencia, ¿no? O sea, aquí ya se pudo haber hecho más, porque aquí se obtuvo un buen número de flores, ¿sí? Se pudo haber hecho más, seguramente hay temas de polinización que se podrían mejorar para haber mejorado este número de frutos, ¿no? Porque casi en el número de frutos no hubo mucha diferencia entre todos. Pero ese número de flores que te indica que pudo haber un mayor potencial de producción. Entonces, hasta aquí, ¿se comporta igual? ¿Se dan cuenta el cultivo a los abonos durante todos sus años de crecimiento? No, para nada, no se comporta igual. Al inicio responde muy bien al decir que el vacuno, o sea, una materia no tan avanzada, no tan mejorada, y luego ya va respondiendo mejor, pues, a lo que se parece más la gallinaza, que tiene más, una gallinaza, pues el abono de pollo tiene más nitrógeno, ¿no? O sea, ya como que se está mineralizando más. Y luego ya la respuesta mejor es como la de un vermicompost, ¿no? Aquí. O sea, al inicio trabaja muy bien con estas materias orgánicas y luego conforme va avanzando en su crecimiento ya sí tocaría, ¿qué cosa? Agregarle algo un poquito más sintético que tenga más nitrógeno, más fósforo y más potasio. Esa es la diferencia, tal cual. Entonces, claro que al final el nivel productivo también depende de otras prácticas. Se dan cuenta que no solamente es fertilización mineral ni abonado, no. Porque aquí nada más ven que hubo un mayor número de flores, pero que el resto de tratamientos, ¿ah? Pero el número de frutos fue casi similar. Entonces aquí pudo haberse hecho algo mejor, seguramente, ¿ya? Pero la respuesta es distinta, lo que les decía en un inicio, ¿no? Una cosa es una planta de un primer año, que lo que importa es que abra raíz, pero ya una vez que yo he asegurado la apertura de raíz, un buen establecimiento de las raíces,
y que empiece a engrosar mejor el cladodio principal, tenga reservas, la verdad que si yo luego le aplico lo mismo ya no le va a gustar, ahora quiere más. ¿Y qué cosa? Algo un poquito más mineralizado, algo que tenga más nitrógeno, más fósforo, más potasio, y ahí responde mucho mejor. Son las diferencias. Las respuestas son totalmente distintas. Entonces tenemos que entender que las exigencias del cultivo son distintas en los diferentes años. Miren aquí, se probó Boccacci, ¿no? Algunos están de moda el uso de Boccacci. Hay diferentes, la verdad que diferentes líneas ya de trabajo. Pero miren los que les gusta el Boccacci, ¿no? Vean las diferentes dosis abajo en el cuadro. En el cuadro de abajo vemos diferentes dosis, ¿sí? En la mayor, que es esta, la T3, la amarilla, una intermedia, 4.5 kilogramos por planta, y una baja, que es de 3.6 kilogramos, ¿no? Que es la naranja. Y el testigo, pues, que nada de Boccacci, ¿no? Y vean que en realidad uno pensaría, bueno, mientras más es mejor. ¿Se acuerdan la ley de rendimientos decrecientes? Uno decía, más es mejor, no. Cuando a veces yo aplico de más, ¿qué es lo que me va a suceder? Voy a perder. Primero, que contamino, se va a perder, y lo segundo, que no va a aprovechar todo. Miren, la mayor dosis, ¿sí? En el rendimiento, la mayor dosis de 6.4 kilogramos no se diferenció del testigo, tienen la misma letra. Si bien la barrita de aquí está un poquito más elevada, pero esa es una diferencia matemática, pero estadísticamente hablando, los dos no se diferencian prácticamente. En cambio, la de 4.5 y la de 3.6 kilogramos obtuvieron los mejores resultados, pero como no hay una diferencia significativa entre los dos, la verdad que uno puede fácilmente llegar a la conclusión que 3.6 kilogramos por planta es lo mejor, porque también me ahorro en cantidad y estoy obteniendo casi el mismo efecto, el mismo comportamiento en la planta. ¿Se dan cuenta? ¿Se percatan de eso? Y claro, estos dos son los que han superado pues al testigo, ¿no? Y entre estos dos, si tuviera que escoger, como han tenido una respuesta estadística muy similar, es un tema ya más académico, pues utilizaría el que tiene menor dosis, ¿no? 3.6 kilogramos. Entonces, con 3.6 kilogramos por planta es suficiente. ¿Acaso con el doble prácticamente es mejor? No, para nada, ¿se dan cuenta? Por eso es importante hacer, bueno, más trabajo de investigación, de todas maneras, en diferentes zonas, pero tenerlo claro y hacer, obviamente aquí, ya es un tema más de los académicos, ¿no? Hacerlo tal cual, ¿no? Con las estadísticas y todo para tenerlo claro y poder recomendar bien. Entonces, más no siempre es mejor. En este caso, la menor dosis logró un muy buen resultado, de los mejores resultados. Con que ya supere el testigo, suficiente, ¿sí? Y en cierta medida pasa algo similar, ¿no? En el peso del fruto, número de frutos, ¿ya? Y en el número de flores también, ¿ya? Y claro, en estos trabajos difícilmente ya a veces no se ve muy bien el tema de la polinización manual, otros detalles más agronómicos, pero la diferencia es evidente, ¿sí? La diferencia es evidente. ¿Sí? Bien, hasta aquí vamos a responder algunas preguntas. Un poquito denso ha estado esta parte. Yo lo entiendo, lo sé, pero ya con estos ejemplos prácticos últimos que hemos visto, con eso creo que queda todo claro. ¿Sí? Claro, sí, también hay que tener en cuenta la ley de restitución de todos, ¿no? A veces la planta toma y nosotros no devolvemos o abonamos cada 2 años, cada 3 años, pero que mi planta va a aguantar, pues las plantas a veces por eso no llegan, o son muy alternantes, ¿no? Un año me producen bien y el siguiente año no me producen tan bien. La alternancia se da justamente en eso. ¿Se puede producir solamente utilizando materia orgánica? Muy buena pregunta. Sí, hagan sus preguntas, ¿no? Para ir respondiéndolas. Miren, hay campos de manejo orgánico, pitahaya, donde solamente utilizan materia orgánica y en algunos casos por ahí unos intermedios, unos compuestos organominerales. También van muy bien, que lo aplican así en pellets. Van muy bien. Es que lo bueno de la materia orgánica es que primero que contiene mucho de los nutrientes que necesitamos, eso es así, tal cual.
que claro, no los tienen tan concentrados, ¿no? Una urea, por ejemplo, tiene 46% de nitrógeno, pero la verdad que una materia orgánica apenas llega al 5%, ¿no? De repente, por ahí un guano de isla sí llega a un 12%, un 15%, dependiendo del lote, ya es una muy buena cantidad, pero ya de guanos de aves, lo que habíamos hablado, pues como la gallinaza, los guanos de aves tienen una mayor concentración de nitrógeno y también de potasio, entonces ya con eso también le ayudamos. Arrancamos siempre con un estiércol, con un compost de repente, y luego vamos con estas gallinazas al segundo, al tercer año, que ya tienen una mayor carga de nutrientes. El tema y la limitación de trabajar mucho con esta materia orgánica, con ese tipo de abonos, es que se requiere de mayor volumen para poder suplir nitratos, los sulfatos, pues estos vienen más concentrados, entonces requerimos de menos volumen, ¿no? Porque la logística también es importante, eso es así, los fletes y todo, el traslado y el reparto en campo, eso también es importante. Lo recomendable, al menos yo recomiendo a la mayoría de productores, trabajar de forma híbrida, ¿no? Ambos, una buena cantidad de materia orgánica y ahí cuando tengamos un buen comportamiento, aplicar los fertilizantes, pues minerales, ¿no? Que corresponde, porque cuando yo aumento el nivel de materia orgánica, ¿qué es lo que va a suceder? Pues mi suelo va a tener una mayor capacidad de retener esos nutrientes e ir liberándolos poco a poco para la planta. El abono de cabra también estaría bien, sí, les había mencionado aquí, había un abono caprino, aquí había un abono caprino, creo, en esos trabajos, sí. Estiércol caprino, ¿no? No hubo una muy buena respuesta. Ya, este es en el primer año de instalado, eso es así, ¿no? Y luego ya tiene una mejor respuesta. El caprino casi no se diferencia mucho del resto, ¿ya? Entonces, ¿todos los abonos son buenos? Sí, pero depende justamente en qué momento lo tengo que aplicar, ¿ya? Demora mucho en activarse, el caprino es muy escaso, sí. Bueno, también, ¿no? Hay que ver justamente cuál es el nivel de oferta que pueda haber del insumo que yo pueda emplear. Lo que sucede es que muchos tienen, pues, a veces ganado caprino, lo que están criando, y también ahí tienen su cultivo, pues quieren saber si es que lo pueden emplear o no, ¿sí? Ácidos húmicos y fúlbicos para mejorar la asimilación al suelo, también. ¿Sí? Pero la materia orgánica de por sí tiene ácidos fúlbicos, ácidos húmicos y humatos. La materia orgánica lo tiene, es el origen prácticamente de estos compuestos. Que, por supuesto, en el mercado hay productos que ya son purificados de estos ácidos fúlbicos, ¿no? Extractos de ácidos fúlbicos que provienen de la leonardita, ¿ya? Que vienen ya concentrados, por supuesto, ¿no? Que también los puedo aplicar, pero nada, pues como la fuente original, ¿no? Como una materia orgánica. Ustedes tienen que entender que en estos momentos de la agricultura tenemos que emplear insumos que no nos solucionen una sola cosa nada más, sino que nos solucionen una y al menos un par de cosas más. Y si yo incorporando ya la materia orgánica, estoy incorporando ácidos fúlbicos, ácidos húmicos, humatos, y además de eso me cargan micronutrientes, microorganismos, y además de eso me reduce el pH, pues estoy obteniendo múltiples beneficios al solamente ejecutar una práctica o emplear un solo insumo. Está bien. Entonces tenemos justamente que emplear. ¿Dónde sí yo prefiero utilizar más los ácidos fúlbicos y húmicos? En suelos que tienen problemas de compactación, directamente ahí. Porque a veces esos problemas de compactación, de compactación pues a los 20, a los 30 centímetros, sí me va mucho mejor, ¿no? Pero si recién estoy empezando con el cultivo, nos vamos por lo más general. ¿Cómo se puede corregir la textura? Ya eso está más complicado. Puedo mejorar la, la estructura de mi suelo, pero no puedo cambiar la textura. Eso me va a demorar al menos unos 1000 añitos, ¿sí? Demora mucho más. El proceso de génesis de un suelo es un proceso que toma miles de años, ¿ya? Lo que hemos visto en muchos casos, ya que
como son suelos muy arenosos y quiero agregarle un poquito más de limo, de arcilla, sí hemos visto por si acaso, y no solamente es una práctica de pequeños, sino de grandes fundos, es utilizar los sedimentos del fondo del reservorio. Para aquellos que tienen reservorio siempre hay un sedimento que queda al fondo, bien, se emplea ese, se combina con la materia orgánica y eso mismo se incorpora a las plantas una vez durante la campaña. O sea, se aprovechan justamente estos restos de limpieza del reservorio y se colocan. ¿Para qué? Altura de mi suelo, voy a tener mejor drenaje, mejor oxigenación y mis raíces van a crecer mejor también. Y ya, a ver, ¿en qué caso siempre la pitahaya en macetas? Bueno, si es un tema de unas solas plantas nada más que quiero tener un huerto de repente, puedes tenerlo en macetas sin ningún problema. Los suelos no son tan limitantes, porque si no, no se sembraría pues, en ese tipo de suelos, sino que hay que tener en cuenta que estas limitaciones nosotros las tendríamos que tener en cuenta o observarlos para poder justamente realizar las correcciones del caso y llegar a techos productivos adecuados. Principalmente es por eso. Se- la materia orgánica de camelia se puede aplicar en el cultivo. No hemos hecho la prueba con este tipo de estiércol o de materia orgánica. Sería motivo, en todo caso, para ampliar este tipo de investigaciones. ¿No hay, no? ¿Qué disponibilidad hay justamente de esta fuente para que pueda sustentarse pues, su uso? Si hay buena cantidad, muy buena cantidad, ya buenos volúmenes, sí valdría la pena investigarlo, ¿no? Ahora la parte de nitrógeno, fósforo y potasio, vamos a ver cantidades que han ido funcionando, ¿sí? Principalmente. La gallinaza no contiene muchas, muy bien, ¿no? La gallinaza contiene muchas, al contener una mayor cantidad de nitrógeno, les digo que, por ejemplo, el guano de isla nada más tiene de 12 a 15%, ¿no? Y el potasio también, ¿no? Son sales, todos los nutrientes son sales, están en forma de sales, que claro, el exceso de sales ya eleva la conductividad eléctrica. Y aquí está consultando su colega, pues, por los antibióticos que se emplean y todo eso, si hay muchos patógenos. ¿Sí? Ahora, por un tema de repente de inocuidad del alimento, si, es que está si estaría en contacto la fruta, no con ese estiércol, sí podría ser malo. Pero normalmente la pitahaya pues crece separado, ¿no? Para aquellos que sí no tienen un sistema de conducción y que la pitahaya crece de forma rastrera, sí sería un inconveniente, ¿no? Emplear ese tipo de insumo. Buena observación, ¿ya? Respecto a las sales, sí, pues tienen esas sales, por eso no se emplean en diferentes concentraciones y cantidades. Uno puede aplicar una enmienda, un compost respecto a una gallinaza, y de hecho que siempre en Guana de Isla, por ejemplo, se aplica 1 kilo, 1,5 kilos, nada más por planta de pitahaya, estamos hablando de 300, 700 gramos a lo más. Compost le puedo aplicar 4, 7 kilos, no al menos, o un balde. Se dan cuenta que las cantidades son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque justamente para no afectar esos niveles o elevar esos niveles de conductividad eléctrica se opta por reducir las cantidades. Aplicar consorcios de microbios. Sí, claro. No sé si un montón a la vez, sino poco a poco por separado, porque también entre ellos compiten. ¿Ya? Entre ellos compiten. Miren, muy buena pregunta, ¿no? ¿Se pueden obtener los mismos resultados aplicando solamente abono orgánico versus fertilizantes? O sea, si yo comparo orgánicos, si yo aplico fertilizantes y no tengo una buena capacidad de intercambio catiónico, la verdad que un abono lo va a superar. Un estiércol lo va a superar el fertilizante. ¿Por qué?
porque el fertilizante al no encontrar cabida, el suelo se va a lavar, se va a lixiviar. Pero en cambio, buena capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Tengo un suelo franco de repente y le agrego a uno compost y a otro fertilizante, al que le vas a agregar fertilizante en esa campaña, en ese momento, va a superar al otro. O sea, ahí sí va a ser mejor emplear un fertilizante mineral, sintético. Pero eso es en el corto tiempo, porque claro, la materia orgánica tampoco es que se descompone rápidamente, ¿no? Te va a durar más tiempo. Entonces, por eso hay que hacer las comparativas en el mismo nivel, bajo las mismas condiciones. Y en algunos escenarios, pues gana el abono y en otros escenarios va a ganar el fertilizante mineral. Yo recomiendo trabajar con ambos. Al inicio, con materia orgánica y luego, como lo han visto ustedes en esos trabajos, complementar ambos, trabajar con ambos. ¿Cuál es el rango óptimo de conductividad eléctrica? Muy bien. Miren, el cultivo tolera altas condiciones. Nosotros tenemos campos que han estado con 12 decisimil y han trabajado muy bien el cultivo, pero lo ideal al menos es que esté entre 3 a 4 decisimil, ¿sí? Para no tener ni limitación ni competencia con otros nutrientes como el calcio, por ejemplo, ¿no? El uso de aminoácidos provenientes del hidrolizado de pescado, dice, mejoró significativamente la producción. A buena hora. A buena hora, si ustedes han probado otros productos, hay un montón en el mercado. Como les digo, siempre es cuestión de probar, ¿no? Con y sin, y hacerle seguimiento, ¿no? Algo cuantitativo. No, no le podría decir exactamente si yo he tenido la misma experiencia, no he tenido, porque no he probado ya ese tipo de insumos, pero sería cuestión de probarlo, pues, ¿no? De hecho, entonces tiene que probar. ¿Se puede producir pitahaya en bolsas negras? Sí, el día de ayer vimos que justamente nuestras plantas nodrizas están en bolsas de polietileno de 15 litros, ¿ah? Son pequeñas. Y si me está diciendo de 27 litros, uf, a buena hora, ¿no? Tiene bastante espacio para crecer. Y el extracto de algas marinas, buena pregunta, ¿no? Como fuente de fitohormonas en muy pequeñas dosis. Sí, depende mucho de la naturaleza, ¿no? Yo prefiero utilizar las algas marinas en polvo, que la composición es distinta de los manitoles al menos, y del ácido argínico, principalmente para suelo, para aplicaciones de suelo, porque también mejora la estructura. En cambio, los líquidos ya en aplicación foliar, ¿no? ¿Cuánto sería la aplicación de humus? Miren, entre 3,6 humus, pero humus como vermicompost, 3,6 kilos por planta, no está bien, menos trabajarlo, ¿no? Perfecto, listo, entonces vamos a avanzar, ¿sí? Seguramente lo vamos a ir resolviendo, ¿no? El nitrato, que es una fuente de nitrógeno, no lo toma como nitrato, como amonio, la raíz de la pitahaya, tiene varios inconvenientes, ¿por qué? Porque a veces se lava muy rápido en suelos arenosos. Cuando yo trabajo en un suelo arenoso, tengo que tener mucho cuidado cuando aplico un nitrato de calcio, un nitrato de potasio, un nitrato de amonio. Tengo que tener mucho probabilidad elevada. Por eso es importante saber y reconocer bajo qué tipo de suelo estoy trabajando. Pero si estoy en cambio en un suelo franco, ya es otra de la historia, ¿no? Ahí tendría ya menos cuidado y la probabilidad de que la planta pueda aprovechar la mayoría del fertilizante nitrogenado que estoy empleando, pues es elevada. El amonio se pierde por volatilización, volatiliza, pierde, se fuera. Ambas fuentes de nitrógeno, tanto el amonio, se pierden si es que yo no creo en las condiciones. Por eso, si voy a aplicar yo estas fuentes, primero que mi suelo tiene que estar húmedo, ¿sí? Y segundo que no puedo aplicar luego de eso un riego tan fuerte. Y para el caso del amonio, pues
del suelo para que no se eleve tanto la temperatura. En condiciones en arena, en condiciones de verano, 60 grados, 55 grados, 60 grados. Utilizar, no va a volatilizar. Entonces, tenemos que nosotros que ser conscientes de eso y proteger justamente la zona superficial, ¿no? En algunas condiciones se fija, ya es de difícil movimiento, la verdad que se mueve muy lento en el suelo, y lo malo es que las raíces de la pitahaya también, como en el caso de Pato, tiene problemas para asimilar el fósforo, y se emplea mucho el tema de las micorrizas, por si acaso también en pitahaya, porque incrementa el nivel de contacto, la superficie de contacto con el suelo, y favorece justamente la asimilación del fósforo. Fósforo es un elemento bastante limitante, más aún pues a pHs también elevados. Y ni qué decir pues no del potasio, ¿no? El potasio se fija, el potasio tiene problemas, compite con el calcio y con el magnesio. Se llevan mal. Y a veces en los suelos tienen muy buena cantidad de potasio. Cuando salen los análisis de suelo, los niveles de potasio están en el rango óptimo. Pero no es un potasio pues que a veces la planta lo pueda tomar, porque a veces está fijado. Y lo segundo es que también hay altas concentraciones de otros nutrientes, principalmente el sodio, ¿no? A veces el calcio y el magnesio, que compiten. Por ejemplo, ha tocado ver casos donde no hacen un análisis de agua y el agua aportaba bastante calcio, tenía bastantes carbonatos y además aportaba bastante calcio. Y era tal la cantidad de calcio que había que se veía incluso en el cultivo de deficiencia de potasio en los frutos, ¿no? Difícilmente llegaban al PIX y todo eso, porque el agua estaba aportando una excesiva cantidad. O sea, que hay que saber por eso cuáles son, qué aportes me da el suelo y qué aportes me da el agua para ver justamente si estoy en equilibrio. Tienen que estar en equilibrio entre ellos mismos. No puede haber de uno más ni de otro menos, no tiene que haber un rango adecuado para que no compitan entre ellos. El calcio, justamente lo habíamos visto, que tiene problemas y en realidad pues compite con muchos otros nutrientes en el suelo. El calcio es fundamental dentro de la pared celular, lo habíamos visto, y es también incluso la base de muchos problemas fitosanitarios, ¿no? Cuando no ingresa o no se encuentra en cantidades adecuadas dentro de la plantación. Miren cómo la actividad microbiana, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, que es lo más relevante, tenemos nosotros que enfocarlo, la actividad microbiana en las zonas de raíz, porque estos microorganismos nos van a ayudar a volver más disponibles algunos nutrientes y también nos van a proteger de los patógenos, principalmente en la zona aledaña a la raíz, no lejos. Por eso cuando yo tengo que aplicar de repente algún microorganismo, un tricoderma, un bacillus, una micorriza, tengo que hacerlo cercano a la zona alrededor, porque es ahí donde se van a estar, van a fijar, van a querer estar ahí, porque van a hacer un cambio, ¿no? La raíz, ¿sí? Y estos microorganismos le van a facilitar algunos nutrientes. O sea, es un cambio, ¿sí? Entre ellos, o van a ofrecer un cambio de diferentes productos que pueden ofrecer. Y es como un mercadito en realidad, hay un intercambio aquí tremendo, una comunicación tremenda también entre ambos, entre la raíz y los microorganismos. Y es necesario, ¿por qué? Porque si sabemos que estamos trabajando nosotros en suelos donde de pH elevado, donde la disponibilidad de nutrientes es escasa, pues me tengo que aliar con otros agentes para que me faciliten o me vuelvan disponibles esos nutrientes y así lo pueda aprovechar la planta. Así funciona. Miren el uso pues de los tricodermas, en general está validado, de las micorrizas. Hay una gama inmensa ahora de microorganismos que nos ayudan justamente a enfrentar y superar este tipo de situaciones donde muchos nutrientes están poco disponibles por la propia naturaleza del pH del suelo.
Cuando no están en esta forma, simplemente las plantas, bueno, las raíces de las plantas no lo van a poder absorber. Pueden estar en el suelo, pero la planta no lo va a poder absorber. Tienen que estar así, en esta forma, tienen que estar en el suelo. Tenemos que preocuparnos en que estén en esa forma. ¿Y qué hace que cambien pH? Nos establece justamente cuál va a ser la disponibilidad de los nutrientes. El pH hace que cambien de forma, por lo tanto, que la raíz de la planta no pueda tomar esos nutrientes de la solución suelo. Vean ahí justamente, acá hablamos ya de la forma de absorción. Miren, en aplicaciones foliares, por si acaso, ¿eh? Estamos hablando aquí de aplicaciones foliares, ¿sí? Violes, no muchos usan violes comprado a empresas o elaborados de forma artesanal, ¿sí? De cualquiera de las dos formas. Los violes funcionan, sí, funcionan, ¿no? No hay ningún problema siempre y cuando se apliquen en la dosis. Acá estamos hablando, miren, de 54 mililitros. Eso es poquito, ¿no? Es algo pequeño, escaso, por planta, ¿sí? Funciona así, miren lo que logra, ¿no? En el peso del fruto, ¿ah? Peso de fruto del viol. Funciona. Eso es lo bueno de la pitahaya. La pitahaya es un cultivo que responde muy bien a todo lo que uno le puede aplicar. Y ya muchos ya han recibido capacitaciones seguramente de cómo elaborar biol, ¿no? O bocachi, o otros abonos también. Y responde bien. Ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre hay que estandarizar la preparación del biol para no sobrecargarlo. Pero sí, responde muy bien el cultivo sin ningún problema, ¿no? Y es porque justamente, ¿no? El motor, lo que mueve todo es la raíz. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros aprovechar los nutrientes que están en el suelo cuando tengo poca raíz? Cuando no he formado buena raíz, cuando mi raíz es afectada por nematos, cuando mi raíz es afectada por patógenos, cuando mi raíz es afectada por plagas. Por eso se acuerdan que vimos ayer ese daño en la parte aérea por parte de los nematodos, eran plantas amarillentas, ¿sí o no? Esas plantas amarillentas están amarillentas, en realidad porque como las raíces se han dañado, pues las raíces no pueden trabajar, no pueden asimilar ni tomar esos nutrientes, se afectan. Así que tenemos que entender eso. Y lo bueno de la pitahaya es que es una raíz que se encuentra en poco espacio, así que también es más fácil abonarlo. Es circular para que toda la planta lo pueda aprovechar. Y el movimiento siempre de estos nutrientes se da dentro, hacia adentro de la planta, ¿no? Así que todo depende aquí de la raíz. Y hay un gasto de energía, por supuesto, hay un gasto de energía que se da. Por ejemplo, los nutrientes pueden ingresar de la forma pasiva, o sea, donde no le cuesta a la planta casi mucha energía, entran por su propia cuenta. Pero también hay una absorción activa, que es una absorción que le cuesta a la planta, le cuesta energía. Y esa energía, para elaborar esa energía, este ATP, necesita oxígeno. Entonces, no hay forma de obtener energía si no es a través de procesos oxidativos, o sea, donde se necesite el oxígeno. Y si tenemos una raíz que está mal regada porque se inunda, es un suelo pesado, ¿sí? Está asfixiándose, o sea, tiene poco oxígeno, ¿cómo va a generar ATP, o sea, energía? Difícilmente. Y entonces, ¿cómo se va a dar la absorción activa? Casi el 70 al 75% de los nutrientes ingresa a la planta a través de la absorción activa. Entonces, si yo tengo problemas en mi raíz, si mi raíz tiene bajos niveles de oxigenación, entonces yo estoy perjudicando el ingreso de alrededor del 70% de los nutrientes, porque entre el 30% aproximadamente, o sea que acá no hay problema.
solamente nos importa la parte ética, tenemos que preocuparnos en ver cómo está la raíz, va creciendo, se va ampliando, va penetrando, tengo que renovar raíz, todo eso, todo ese recorrido, ¿no? Desde la raíz, todo ese recorrido lo tiene que hacer el agua y los nutrientes que vienen de... Y dos importantes tejidos que habíamos visto justamente en la primera clase, ¿no? El xilema y el floema. El xilema, porque que es la médula, en el centro de la médula, que es lo que transporta el agua y los nutrientes. Y también tenemos el floema, que principalmente transporta los carbohidratos, ¿no? De arriba hacia abajo. El agua y los nutrientes siempre se mueven desde abajo hacia arriba. Y aquí, un punto importante para aquellos que les gustan las aplicaciones foliares. Por ejemplo, habíamos conversado que es adecuado, ¿sí? Realizar las aplicaciones foliares a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Pero yo les había mencionado que igual, mientras se puede hacer más noches, mejor. ¿Por qué? Miren esto. Conforme avanza el día, miren, esa es la pitahaya, es el triangulito, ¿ah? Vamos comparando una C3 con una CAM. Miren, 12 del mediodía, los estomas están cerrados, están acá. Vamos a ponerle colorcito, creo. A ver, sí, una pluma. Miren, está acá. Y luego sube aquí y luego baja acá y luego así. Miren, ese rango, ese es para la pitahaya. Miren, a las 12 del mediodía, ¿cuántos estomas están abiertos? Cero. Ya llega más o menos las 12 del mediodía, las 6 de la tarde, y empiezan a abrir, mira, empiezan a abrir. Pero ¿dónde se obtiene el máximo punto de apertura? Que es aquí, ¿no? El máximo punto de apertura, ¿qué dice acá? Medianoche. Luego al día siguiente igual se cierran, ¿y qué dice acá? Medianoche, ¿y qué se obtiene? La máxima apertura estomática. Casi igual como lo de las flores, ¿no? ¿Se acuerdan que les había mencionado? Que justamente la receptividad estigmática, o sea, para polinizar manualmente, se da entre las 11 y la 1 de la tarde, o sea, prácticamente a la medianoche. Y en ese caso también la máxima apertura estomática, o sea, de los poros de la planta de cladodio para yo poder hacer aplicaciones foliares y que ingrese mucho más fácil, pues son alrededor de la medianoche. Y si yo lo comparo pues con una pasiflora, o como un maracuyá morado, es lo contrario, pues, ¿no? Es lo contrario, porque las plantas C3 ocurre lo contrario que una planta CAM. Pero como nosotros estamos acostumbrados a veces a trabajar con esas especies, palto, naranjo, de repente maracuyá, a veces pensamos que es lo mismo y estoy aplicando uno y luego al otro de paso, ¿no? Y no lo voy a aprovechar al 100%, pues. No lo aprovecho. Ingeniero, no, que los folieres igual ingresan por la cutícula. Hemos visto en la primera clase, nos hemos tomado el tiempo de ver cuál es el grosor de la cutícula de las diferentes variedades de pitahaya. Y encima peor, ¿no? Que hay algunas que tienen una capa cerosa. Entonces, la mejor forma de que ingresen estos foliares es a través de los estomas. Y si quiero hacer eso, pues tengo que aplicar bien tarde, ¿no? Tengo que aplicar bien tarde. Imagínense, pues, en el cladodio, ya en el cladodio de la pitahaya, hay alrededor de 11 a 12 estomas por milímetro cuadrado. En cambio, en un maracuyá morado, 10 veces más estomas vamos a encontrar por milímetro cuadrado en la hoja. En el fruto, casi en la pitahaya entre 1 a 2 estomas por milímetro cuadrado, pero en cambio en un maracuyá morado, 10 veces más. Entonces, ya aquí nada más sabemos que en la pitahaya tenemos menos estomas por área que en otras especies. Entonces, tenemos que aprovechar al máximo justamente este momento de apertura estomática. ¿Y por qué? Porque es importante por el CO2, que es lo que nos importa.
y el agua que sale también como termorregulador. El CO2 por el tema de la comida, que ellos mismos elaboran sus propios carbohidratos con base al CO2. Y al final existe este movimiento, ¿no? Lo que le decía a ustedes, que tiene que hacer todo este recorrido el agua desde la raíz hacia la parte aérea. Y este recorrido se da por un gradiente de potencial hídrico. Y esto depende mucho de qué, a veces, de cuánta humedad relativa hay en el ambiente. Les había mencionado que en costa, con la humedad relativa alta, ¿no? Por encima del 80%, a veces este proceso se ve un poquito perjudicado o se va a ralentizar, un poquito lento es. Pues en cambio, ya cuando nos vamos un poquito a veces a quebrada, eso no ocurre, ¿no? O sea, cada zona tiene sus características, por lo tanto hace que varíe el manejo. Es importante por eso reconocer que todo aquí empieza a nivel radicular. ¿Y cuál es la función en este caso de los nutrientes? ¿No? El nitrógeno es importante porque ese color verdecito que nosotros vemos es fundamental, gracias a la clorofila. ¿Y qué encontramos en el medio de la clorofila? El magnesio, pero también lo encontramos rodeado de nitrógeno. El nitrógeno tiene muchas funciones en las plantas, por eso es importante aplicarlo. En la estructura, como parte de aminoácidos, parte de proteínas, parte del DNA, en este caso parte de la clorofila, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo no aplicar nitrógeno? Pues entonces, cuando no hay nitrógeno, se empieza a amarillar mi planta. Es lo que ocurre. El exceso, pues, causa un enviciado en la planta, un aborto excesivo también de botones florales. Les mencioné anteriormente que en el caso de plantas nodrizas, para cladodios, o sea, para MPA, o sea, material de propagación asexual, nosotros aplicábamos más nitrógeno porque lo que menos nos importa es que produzca fruta, lo que más nos importa es que produzca cladodios, esas plantas nodrizas para extraer material. Pero en el caso de plantaciones comerciales es lo contrario, no tengo que cuidar mucho la dosificación de nitrógeno. Miren aquí las dosis que se manejan, ¿no? Por planta, miren, en cuanto al año uno, 2 y 3, 3 años de evaluación a estas dosis que ustedes ven aquí. Y la verdad que no hubo, como se pueden dar cuenta, una diferencia significativa. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues que la dosis menor, 36 gramos por planta, es la mejor. Está hablando en términos de nitrógeno, ¿ah? Ya si ustedes me preguntan si, cuánto es de urea, ¿no? Bueno, hay que llevarlo esto a urea, hay que llevarlo pues a nitrato de amonio, dependiendo de las cantidades y los porcentajes que tengan. Si es de urea, pues divido esto entre 0,46 y me debería dar, ¿no? ¿Cuánto de urea necesito? Pero esa es la cantidad que necesitamos. Miren, en diferentes años de crecimiento. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que las plantas también, ellas van creciendo y van generando sus reservas. Y ese es en la longitud del fruto, ese es en el diámetro del fruto. O sea, en general en el fruto casi no hay mucha diferencia, la dosis más baja es la que me da buen resultado. Miren, en cuanto ya al rendimiento, ya hablando cosas, pues ya al final, ¿no? De la historia, que es ya la cosecha. Año uno, año 2, año 3, ¿no? Respecto al año uno, sí, dosis elevadas, muy bien, ¿sí? En el primer año, las dosis elevadas me funcionan. Y ya luego el segundo año, las dosis intermedias, ¿se dan cuenta? Son las que me funcionan bien. Y ya para el tercer año casi no hay diferencia. O sea, yo podría aplicar sin ningún problema la dosis más baja y tendría igual resultado. Porque ya aquí estamos hablando de cosas pues más serias. Una mayor cabellera radicular también es una mayor cabellera que va a sostener y va a explorar mayor cantidad de suelo. Y además, pues el cuerpo que tiene ya la planta permite que justamente pueda llenar una mayor cantidad de biomasa y ser más eficiente. Entonces las dosificaciones cambian conforme pasan los años, ¿se dan cuenta? Y a veces más no es mejor. El fósforo, importante, ¿no? Porque están en las membranas celulares, en los fosfolípidos, forma parte del DNA, de la estructura, no básica, genética de las plantas, y participa también en otros procesos metabólicos. Miren cómo se da, ¿no? El comportamiento, acá hablamos de 36 gramos, 18 gramos. Se hicieron estas dos dosis, ¿no? Para Pitahaya igual.
en el año uno, 2 y 3. Y como era de ocurrir, porque les había mencionado que el fósforo se mueve muy lento en el suelo, la verdad que no hay mucha diferencia significativa en la longitud del fruto, en el diámetro del fruto, igual tal cual, la dosis más baja funciona muy bien. Pero ya cuando hablamos en años, en el tema de rendimiento, vemos que justamente la dosis, la menor dosis en el primer año tuvo el mejor resultado. Para el segundo año no ocurre así, aumentamos la dosis. Y para el tercer año es indiferente, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Se dan cuenta? No ocurre igual que en el caso del nitrógeno. Aquí ocurre distinto, ¿no? Aquí en el año uno con la menor dosis, en cambio en el nitrógeno en el año uno era mejor con la mayor dosis, más bien luego iba bajando. Entonces la realidad es distinta en cada uno de los nutrientes. De acá igual hablamos de gramos por planta, por si acaso. Luego simplemente la formulita y la transformamos pues a diferentes fertilizantes. La deficiencia de calcio, ¿no se acuerdan lo que hablamos del calcio? El problema que hay justamente con algunas bacterias, de que son pectinolíticas, que ese es el problema, ¿no? Esta pudrición blanda que me fastidia, me incomoda, me maltrata, me afecta la plantación. Bien, el calcio tiene que ver mucho aquí, les había mencionado que justamente el calcio forma parte de las pectinas y las pectinas es como el cemento en las paredes celulares. Y así que mientras menos calcio haya, ese concreto sería un concreto más pobre. Entonces fácilmente esa pared no se podría sostener. En cambio, mientras más calcio haya, ese concreto es más fuerte, va a aguantar mejor la pared celular. El magnesio, habíamos mencionado que justamente en el anillo pirólico de la clorofila, ya está, está el magnesio, importante, trascendental. Por eso que cuando yo estoy en la época de mayor formación de canopia, o sea, de cladodios, tengo que suplir siempre ese crecimiento para que no se presente deficiencia de magnesio. Porque si va a haber mayor crecimiento vegetativo, tengo que darle mayor cantidad de nitrógeno y mayor cantidad también de magnesio. Y el potasio y los micronutrientes, principalmente el potasio, porque nos ayuda a aperturar bien los estomas. ¿Sí? La pitahaya tiene ese problema, ¿no? El 100% de apertura estomática no se da. Como han visto ustedes en el gráfico que les mostré en la tablita, no hay un 100% de apertura, casi es una apertura del 50%. E imagínense cuando hay deficiencia de potasio, pues abre mucho menos. Entonces tenemos que trabajar en brindarle esa cantidad. Y no solamente eso me ayuda pues en el tema de la apertura estomática, sino también me va a ayudar en el tema de la translocación. Si queremos obtener buenos grados BRICS, pues hay que suplir la aplicación de potasio para obtener esos grados BRICS, ese dulzor en la pitahaya que nos conviene. Igual, no tal cual, miren en la evaluación del año uno y 2 en el rendimiento, tanto de potasio y de los micronutrientes. ¿Ya? El tratamiento 2, el tratamiento uno. Aquí solamente aplicamos potasio y micronutrientes, ¿no? Para que vean. En algunos casos, miren, en el año uno, si no hay muy, en el año uno y en el año 2 no hay mucha diferencia. Se suple casi con la cantidad que hay en el suelo, ya la cantidad natural. Igual siempre se recomienda hacer una aplicación mínima. Pero ya en el año 3, o sea, cuando ya la planta es grande, responde muy bien a las cantidades que hay. Totalmente distinto al nitrógeno y al fósforo, ¿no? Que más bien cuando ya llegaba al tercer año de productivo casi requería la menor dosis, ¿no? De fósforo, la menor dosis de nitrógeno. En este caso no. En este caso requiere la mayor cantidad, la mayor dosis de micronutrientes y de potasio. Y responde muy bien a esta aplicación al tercer año. En los primeros años no hay mucha diferencia significativa. Pues si estas aplicaciones nos van a permitir obtener la calidad que queremos, porque como les había mencionado anteriormente, pues lo que importa es la calidad. Ya no está importando mucho por cuánto volumen produce, no, importa que la fruta que llegues a producir sea de calidad, tengas un volumen adecuado, pero también que tengas calidad organoléptica, o sea, buen sabor, buen equilibrio, y responde bien, ¿no? Miren igual acá en el número de frutos.
también totalmente distinto. Obtuvimos un mayor número de frutos al emplear potasio y al emplear los micronutrientes, tal cual hay una muy buena respuesta. Y es esto con lo que nosotros tenemos que trabajar, con la fenología. Cada una de estas fases que nosotros vemos aquí implica que la necesidad nutricional va a ser distinta. Y en el primer, en el segundo y en el tercer año de crecimiento, también justamente va a ser distinta la necesidad. Y miren que el comportamiento de los diferentes nutrientes que hemos indicado nosotros es distinto, porque justamente las plantas, dependiendo si están generando frutas, están generando cladodios, si están en su primer año, si están en su segundo año, si están en su tercer año, demandan diferentes nutrientes. Y trabajamos ahí con los generales, ¿ah? Por si acaso, con nitrógeno, con fósforo y con potasio, para que se den cuenta. Y el último, pues agregamos los micronutrientes y se dieron cuenta que sí responde muy bien la pitahaya. Y todos esos dosis que ustedes ven son de nitrógeno elemental, por ejemplo, el P2O5, el K2O, y eso simplemente ustedes lo agregan, lo cambian a urea, nitrato, y pueden justamente obtener sus dosis iniciales y ya luego lo ajustan en campo, ¿no? Lo ajustan en campo. Eso es lo ideal, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver algunos casos, ¿sí? En lo que nos da el tiempo. Aquí en lo que hay algunas preguntas. La aplicación de endoecto micorrizas, ¿recomendaría el momento de la siembra? Mire, yo les recomendaría aplicar micorrizas cuando ustedes ya tengan establecido un sistema radicular bien claro. Y eso es así, porque son dependientes. Si yo recién instalo y mi pitahaya se va a frenar porque está estresado, a veces no lo instalé bien y no tiene suficiente raíz, y porque ha pasado, en muchos casos instalo el material y más bien se me muere la raíz con la que yo la instalé. Y luego ya genera otra raíz, ¿no? Por el tema del estrés, a veces una mala instalación, ¿no? Una mala supervisión. Pero yo lo que les recomiendo es que ustedes una vez que vean que se estableció bien su planta y vean que justamente hay un buen sistema radicular, apliquen las micorrizas, que normalmente debería de ser al mes, ya al mes o a los 2 meses de haber instalado el material. Y ahí ya deberían de tener sí o sí una buena cavidad radicular, bueno, empleo las micorrizas porque si no se van a morir, no van a subsistir si es que no encuentran una buena cantidad de raíz. Hay una consulta, dice, tiene una pitahaya que tiene 25 días en aclimatación y lo tiene en una maceta, ya que se sembró desde el meristemo de la planta madre y se introdujeron en cultivo in vitro. ¿Qué me recomendaría aplicar a la planta que tiene recién 25 días aclimatadas? Miren, si ya viene de cultivo in vitro, normalmente se emplea medio de cultivo que aporta la mayor cantidad de los nutrientes con los cuales la planta puede subsistir. ¿Ya? Entonces, si ya tiene 25 días, eso, si ya te toca pasarlo a nivel de vivero, o sea, ya a una bolsita, la formulación tal cual que les había recomendado, pues, con arena, con estiércol, nada más, en 1:1. Con eso, en realidad, la pitahaya va a tener. Ahora, si tienes una muy buena cantidad y no quieres perder el material, ya ahí sí yo te recomendaría que trabajes con formulaciones más específicas, ¿sí? Que pueden contener NPK, ¿no? Hay algunos musgos ya importados que vienen con concentraciones de NPK. Eso te puede servir más si que tienes una muy buena cantidad y estás rescatando algún material o armando un campo pues experimental. ¿Cada qué tiempo se aplicaría la micorriza? Muy buena pregunta. Yo lo recomiendo aplicar una vez durante la campaña después de la cosecha. ¿Sí? Que ya las raíces empiezan a renovarse y a crecer un poco más. Y si no, en todo caso, yo les recomendaría, porque así como ustedes ven aquí en esta diapositiva, las diferentes fases de crecimiento aéreo, porque son de órganos aéreos, pues también ver en qué momento en mi campo crece más la raíz, porque mientras haya
mayor actividad radicular, en ese momento, en esa etapa, sería el mejor momento para inocular mis micorrizas. Y se tiene pitahaya de tres variedades en bolsas y en baldes en su techo. Hay más de 70 plantas y están con tierra y cáscara de arroz. ¿Qué nutrientes o microorganismos puedo agregar? Sí, lo entiendo así la pregunta. Bueno, en principio, cuando están en macetas, las macetas, para el caso de la pitahaya, no restringen mucho el tema de la raíz porque las raíces no son tan grandes. Pero eso no quita de podarlas de tanto en tanto. Miren, ahí un 20-20-20 es suficiente, que vienen ya en bolsitas de 1 kilo, incluso he visto en Sodima. Yo les recomiendo ahí que apliquen unos 20-20-20 y la planta va a responder bien. No se compliquen, no son muchas plantas, son 70. Va a trabajar muy bien. ¿Cuánto? Más o menos unos 70 gramos, ya unos 100 gramos por planta, y ya cada 3 meses la planta lo va a tomar muy bien. ¿Ya? ¿Se tiene experiencia en hidroponía, en el cultivo de petrejera? Sí, claro. En hidroponía, no sobre musgo o a raíz flotante, pero sí en arena. Y prácticamente la mayoría de los cultivos se instala en arena también. Sí, la arena también es un sustrato hidropónico. Entonces, sí, claro, se tiene, y además de eso también, pues, ¿no? En la universidad hay un área de hidroponía donde también tiene sus pitahayas en medio hidropónico, que es arena o gravilla, ya cualquiera de los dos. El tema siempre en estos medios es que uno tiene que suministrarle una solución nutritiva, ¿no? De ley, eso es así. Así que se viene trabajando justamente en ello. ¿Sí? Y lo que se tiene que hacer siempre en estos campos, que son suelos arenosos, arillazos, es eso, agregar una solución nutritiva prácticamente. Para producir 20 toneladas de fruto, ¿cuánto nitrógeno, fósforo, potasio y calcio es necesario? Y ahí en un análisis de extracción te van a salir normalmente 175 unidades de nitrógeno, te van a salir 120 unidades, de 100 a 120 unidades de fósforo y de potasio, dependiendo de las variedades, si son amarillas o rojas, entre unas 200 a 220 unidades, ¿sí? Pero yo les recomiendo siempre hacer un análisis de extracción en su campo, ¿ya? Porque muchos tienen variedades que no son pues la American Beauty, la Undatus, que son las más comunes, sino tienen Graffiti, tienen Vietnam White, tienen de repente la Delight, tienen la Connie Mayer, ¿sí? Entonces hay que hacer unos trabajos así para ver justamente los niveles de extracción de nutrientes con los cuales tienen. La hora ideal para realizar la aplicación foliar, bien noche, ¿no? De 9 a 11 de la noche, incluso han visto que a las 12 de la medianoche es el pico, ¿sí? Donde máxima apertura estomática. Da miedo aplicar esa hora, sí, pues, pero si también te toca polinizar esas horas, aprovechas. ¿Se puede aplicar tricoderma y un nematicida al mismo tiempo? A ver, si es una bamectina, puede ser como nemastático, ¿no? Un oxamilo no te lo recomendaría mezclarlo con un tricoderma, ¿ya? Igual, lo ideal es aplicarlos por separado y esperar al menos unas 3 a 4 semanas. Arrancar con un químico, ¿sí? Arrancar con un químico, una bamectina o un oxamil, y luego esperar unos 40 a 45 días, evaluar, obviamente que haya reducido la población y luego aplicar los tricodermas, ¿no? No al mismo tiempo, darle un tiempo que funcione uno y luego el otro. Lo primero, lo químico para reducir población y lo segundo para controlar ya lo que ha quedado, ¿no? Y ya el día de ayer hemos visto el tema de fitosanidad. Si tienen problemas con algunos lepidópteros, sí, lo primero es reconocer qué plaga es para poder realizar el control, ¿no? Si hay unos gusanos, dice que se comen su tallo, identificarlo. Ya yo acá estoy dejando un número si tienen consultas. Ahí también pueden hacer algunas consultas y le pueden dar, para que den en principio una mayor información, ¿no? ¿Qué gusano? Bueno, hay un montón de gusanos que pueden atacar, lepidópteros, ¿no? De especies que puedan estar por ahí. Hay que trabajarlo, ¿no? ¿Qué me recomiendan? Variar la fertilización y utilizar estiércol de conejo 20-20-20 y me imagino compost de lombriz. Miren, si han empleado todo eso,
y ha tenido ya buenas producciones a buena hora. Pero si ve que su cultivo no levanta a pesar de haber hecho todo eso, hay que cambiar las dosis, ir variando la dosificación. Lo primero siempre empezar con un análisis de suelo ideal. Ya si tienen esas consultas, lo que me dice que me recomienda antes es la producción de brote y de mantengan el tiempo para que no aborte la fruta. Los foliares, ya los foliares, aplique foliares también y sobre todo vigile cómo va el nivel de raíces. A veces no nos enfocamos en la raíz, solamente vemos la parte aérea y no, dejamos relegado la parte radicular. Ya ustedes tienen ahí en lo que hemos visto acá, ahí están las dosis, acá salen. En este caso el nitrógeno es de nitrógeno, ¿no? Si queremos pasarlo a urea, tendríamos que dividir esos valores entre 0,46 y me sale ya la cantidad de urea. ¿Ya? Entonces tienen que manejarlo de esa manera. ¿Algún producto efectivo para reducir el pH en distintos tipos de suelo, costeño? Lo más efectivo es la materia orgánica y de todos el compost. El compost te ayuda a reducir el pH. Puedes aplicar un acidificante, un ácido nítrico, un ácido fosfórico, pero te lo va a reducir de forma temporal. Quien te va a mantener un pH bajo, ¿no? Que va a demorar un poquito, pero lo va a hacer, siempre va a ser la materia orgánica. En condiciones de selva, dice, con suelo de 4,8, sí, ahí pueden haber problemas por el tema de simulación de aluminio. Ya un textura franco-arenoso, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, en principio encalar un poco, sí, aplicar cal un poco para elevar siquiera a 5,5 de pH, y estaría bien. No es mucho lo que va a elevar. Y lo segundo, si es un suelo de textura franco-arenoso, a buena hora, tiene muy buen drenaje. Tendría que hacer una calicata nada más para asegurar que esa textura es uniforme hasta los 40, 50 centímetros de profundidad. Si es así, bueno, en la época de lluvias no le va a hacer ningún problema. Ya tiene una muy buena condición, la verdad, ese tipo de pH le gusta a la pitahaya, responde muy bien. Puede emplear la mayoría de los abonos y de los fertilizantes sin limitación. Tiene muy buenas características. Las micorrizas podrían aplicarse en suelos con alta conductividad eléctrica de 15. Cercanas a la raíz o se riega bien con agua de calidad, la conductividad eléctrica no son las mismas que en la cama. ¿Ya? Entonces, las micorrizas siempre van a estar ahí, adjuntas a la raíz, y por lo tanto van a trabajar en una tiene menor contenido de esas, así que sí se podría emplear. Ahora estás regando con agua salina y además tu suelo es salino y ahí sí se complica un poco el uso de las micorrizas. ¿Dónde compro en Lima con garantía de fertilizantes, micorrizas y tricodermas? Bueno, nos pueden escribir para recomendarles proveedores o hacemos envíos también igual, si tienen una gran necesidad de micorrizas, por ejemplo, o de tricodermas. Trabajamos con los tricodermas, por ejemplo, de Senasa, que vienen en arroz, que son muy buenos, que son muchos de los que hemos probado, ¿no? Hemos probado esos tricodermas en Palto, en Pitahaya, y han funcionado muy bien. Ya, si tienen alguna duda, igual nos escriben al número que les he enviado. Dosis balanceada de NPK. Bueno, si ustedes se dan cuenta, mire, yo le estoy dando aquí todo servido. Todo servido. Esa es su dosis que tienen acá, por ejemplo, para el segundo año y tercer año, pues aplicarle unos 72 gramos por planta, ¿no? Hablando, a ver, vamos a ayudarles un poco, a ver, entendiendo de qué es, a ver, son 72 entre 0,46, 152, ¿no? 156 gramos de urea por planta ya les estaría ayudando, ¿no? En ese caso, ¿no? Por planta, ¿ah? Ahora, por poste, si tienen dos plantas ya, pues, ¿no? Es por planta, ¿no? Si por poste ustedes tienen dos plantas, tres plantas ya, pues por poste van más. Si tienen que ir corrigiendo eso, nada. Y le están saliendo agua, uy, no, si están amarillos, como lo que vimos por aquí con la deficiencia de calcio, por acá estaba, ¿no?
Estamos por acá. Bueno, por algún lado estaba la fotografía del daño de la pudrición, sí, que es lo que creo que está mencionando su colega, que ha tenido problemas con el calcio. Este problema, ¿no? Amarillo y botando, es una pudrición blanda, ocasionada por una bacteria, que puede ser Enterobacter, Pectobacterium, ¿sí? Lo primero, que es cicatrizar todas las heridas, lo vimos ayer, ¿sí? Cualquier herida que se haga a nivel de campo, por poda, por cosecha, por extracción de material, tiene que ser cicatrizado con cal agrícola, una esponjita y cal agrícola y ya está, solucionado, ¿sí? ¿Cómo saber qué día no? Pues si ya ves flor abierta o botón floral, tienes que programarte porque las flores abren de noche. Si tú quieres polinizar en las mañanas bien temprano, ya fue. La receptividad estigmática se redujo al máximo. ¿Sí? La máxima receptividad estigmática ocurre a la medianoche, por si acaso. ¿En qué etapa fenológica sería bueno agregar la materia orgánica? Muy buena pregunta también. Yo le recomiendo hacer después de la cosecha. ¿Sí? Ahí, ¿por qué? Porque ahí ya no hay tanta actividad, no lastimo raíz, o si es que se lastima un poquito de la raíz en el proceso de incorporación, porque hay que incorporarlo, al menos en los 10 primeros centímetros, pues no voy a botar fruta, ni voy a afectar el crecimiento de la fruta. Y además que ahí, después de la cosecha, las plantas ya no están concentradas solamente en llenar frutas, sino están concentradas ahora en su propio crecimiento, en un periodo ahí prácticamente de reposo. No hay que seguir regando ligeramente y agregarlo. ¿Cada cuánto tiempo se debe de aplicar fertilizantes? Miren, si pueden aplicarlo todos los días si tienen un sistema de fertirriego, ¿no? Que es lo que hacen muchos fundos. Pero si no es así, si van a agregar un fertilizante edáfico, pues tendría que ser al menos 3 veces durante la campaña, ¿no? Antes de la floración, ¿sí? Antes de que salgan los botones, en crecimiento o en apertura floral y en crecimiento de fruto. Entonces, al menos en esos 3 momentos se deberían de fertilizar. ¿Qué sustrato recomienda para siempre allá en maceta? De hecho, que tiene que ir cascarilla de arroz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo vuelve más ligero. ¿Ya? Cascarilla de arroz. ¿Ya? Ahí el estiércol no se recomienda mucho porque tiene un olor fuerte a nivel de maceta, más aún si eso va a estar dentro de un espacio confinado. Ahí sí sería compost, ya que no tiene un olor tan fuerte, y arena. Sí, si tiene color amarillo, como el que vimos con los problemas de nematos, lo vimos ayer. Así que si tienen acceso ustedes al material, vean si esa imagen es la misma de la que ustedes ven en sus campos, y sí, pues lo más probable es que sean nematodos, ¿ya? Y entonces hay que hacer las correcciones del caso con un oxamil al inicio y luego incorporación de materia orgánica con tricodermas. El agua de río dice tiene 5 decisímil, entonces podría aplicar micorrizas 5 de sisímil. Si su suelo es arenoso, a buena hora, porque de todas maneras un suelo arenoso siempre exhibie, siempre se lava, puede aplicarlo. Pero si no es un suelo arenoso, ya tendría un poquito de complicaciones, ¿ya? Y el tema de sanidad, bueno, no puedo repetir todo el tema de sanidad, pero como les dije, tocamos temas bien precisos de las plagas y de las enfermedades, y hay que tener mucho cuidado principalmente con el manejo de los rastrojos, ¿sí? Después de la cosecha, ¿con qué frecuencia se puede regar? Para mantener la humedad principalmente, ¿ya? Y las plantas pueden tomar los nutrientes que puedan estar en el suelo en ese momento y mejor después justamente del abonado, ¿no? Es recomendable la pasta de fungicida a base de cal agrícola más sulfato de cobre. Sí, también, ya no he probado esa mezcla. Y yo solamente cicatrizo con cal agrícola, que está en polvo, una esponjita en la herida, se coloca y ya está. Lo talqueo, por decirlo así, la herida, y ya está, suficiente. No hay que emplear más. Luego de eso no hemos tenido problemas con bacteriosis al menos. ¿Sí? No hay que complicarnos a veces las cosas, ¿no?
Sí, esas son cosas que son sencillas y que funcionan a buena hora. Planta de 15 días, ¿qué abono puedo aplicar? Ya, si tiene recién 15 días, todavía no, puede quedar ni siquiera un mesecito. Al mes empezamos a actuar cuando verificamos que justamente hay buena raíz. ¿Ya? Si hay buena raíz, ya empezamos a aplicar fertilizantes, como le digo, en las dosis que hemos visto aquí. ¿No? Que hemos visto que son dosis bajas, ¿no? De nitrógeno, el fósforo de 18 gramos por planta, en el caso del nitrógeno de 36 gramos por planta, arrancamos con eso, no hay problema. ¿Sí? Siempre y cuando me asegure tener un buen sistema radicular, porque si no voy a aplicar, ¿y quién lo va a tomar? A veces pensamos o calendarizamos todo y no vemos la planta, por eso hay que monitorear cómo va el crecimiento del cultivo. Si vemos, por supuesto, que tiene un muy buen crecimiento radicular, ya toca meterle pues su ayuda, ¿no? Su complemento. Pero además, si yo al momento de la instalación pues le he agregado 5 kilos, 6 kilos de materia orgánica, la verdad que con eso se va a sostener dentro de los 6 primeros meses, sin ningún problema. De repente no tuve la oportunidad de agregarle esa cantidad, bueno, ya tendría que abonar posteriormente para complementar, ¿sí? Una consulta, para la polinización, ¿es opcional el uso de moscas al poner vísceras o cuál producto para atraer las moscas? Para reducir costos. Y en el caso de la pitahaya, las moscas no son insectos polinizadores ni tampoco las abejas, que son los murciélagos. En las moscas sí, nosotros trabajamos con moscas, por ejemplo, para la palta, ¿no? Para la palta nos funciona muy bien agregar vísceras, ¿no? En recipientes y atraer a las moscas. Tenemos muy buenos resultados. Pero en el caso de la pitahaya, no. Ahí sí estamos hablando principalmente de murciélagos y pues en aquellos lugares donde no hay murciélagos, pues polinización manual. Y no es el primer cultivo, ¿no? En maracuyá hay polinización manual, en el chirimoyo hay polinización manual, así que no sería el primer cultivo que se poliniza de forma manual. La única diferencia es que, pues en el caso de la pitahaya, la polinización se hace de noche. Y ahí sí me agarró, porque no he probado la sábila para sellar cerillas. Yo le puedo mencionar lo que hemos probado y nos ha funcionado. Ya no le podría decir si funcionaría con la sábila. Lo que pasa es que cuando uno hace el corte en el cladodio, como es jugoso, es suculento, bota mucha agua, mucho mucílago. Entonces, mucílago con mucílago creo que no curaría mucho, ¿no? En cambio, pues si se hace con la cal, que es un polvo seco, ese polvo seco como talco absorbe esa humedad que tiene el corte y cicatriza mucho más rápido. ¿En qué mes? Bueno, después de su cosecha, más que en qué mes, ¿no? Porque muchos a veces cosechan tardío, unos cosechan en febrero, marzo, otros de repente tienen un poquito ahora que recién ha floreado de forma temprana. Todo es, el abonamiento es después de la cosecha, ¿sí? ¿Qué puedo aplicar cuando recién están empezando a botonear? Ya, yo ahí sí les recomiendo nitrógeno, pues, de todas maneras, ¿no? Arrancar con una dosis baja, ¿no? Y arrancar también con el potasio. ¿Por qué? Porque está en botón y hay una máxima división celular. Y durante el cuajado, puf, ni qué hablar, con la cantidad de semillas que tiene el fruto, máxima división celular. Entonces, ¿cómo se sostiene esa multiplicación celular con el nitrógeno? El nitrógeno forma parte de enzimas, de proteínas. Entonces se van a necesitar esas estructuras para justamente dar lugar a las nuevas células. Así que ¿cuándo se aplica esto? Cuando hay máximo crecimiento celular, ¿no? Bueno, eso depende. Me preguntan ahí si en nuevas zonas de cultivo para la pitahaya habrá murciélagos para polinizar. Si no los hay, toca polinizar manualmente. Sí, lamentablemente es así. Ya, lamentablemente, si hay lugares donde no hay murciélagos, pues a meter mano, nada más. ¿Sí? No es el caso, pues, los de maracuyá que por exceso de aplicaciones se han bajado al abejorro, ¿no? Que es el que los poliniza. Vamos a ver polinización, ya no sé si en la siguiente clase o en la última clase, ahí lo vamos a ver con tranquilidad, el tema de la polinización, no hay problema. El uso de la cobertura.
Una malla arpillera, sí, puede ser una malla arpillera, pero yo le recomendaría más algo un poquito más fresco, como los restos de hojarascas, puedo haber sembrado, no sé, al costado una calabaza, una sandía, de repente sembrado cualquier otra cosa, pues los restos vegetales los coloco ahí como un mulch, como una cobertura seca. Eso es mejor porque también se va degradando poco a poco, es más fresco, no eleva tanto la temperatura. A veces las mallas arpilleras se colocan ahí en los plásticos y elevan demasiado la temperatura y disminuyen un poco la ventilación también en nivel superficial de la raíz. Y los tricodermas, si me dicen tricodermas, yo les recomiendo aplicar con el compost en mezcla, ¿sí? Funcionan muy bien. Sembrar gramíneas, sí se pueden sembrar gramíneas, bueno, intercalado, ¿no? No mezclar siempre todo eso. Hasta, claro, excelente, ¿no? Lo de los pallares también, todo va, ¿sí? Todo va, no hay problema con tal de que sea seco, ¿no? Restos secos es una cobertura, un mulch, protector de raíces, ¿sí? Perfecto, listo, les agradezco. Ya nos vemos en la próxima sesión. Vamos ahí a ver, ya a tocar el tema de instalación, manejo agronómico, y es ahí donde vamos a ver el tema de las podas, de la polinización manual, no ya el juguito, ¿no? Del asunto. ¿Sí? Entonces, perfecto. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Buen